Hola y bienvenidos al Jardín de la Chita. En el día de hoy les traigo un video de 14 suculentas que les encanta el agua. Quédate hasta el final para saber cuál es tu suculenta ideal. La primera es el sedum oro, que se caracteriza por sus hojas en forma de estrellita. Este sedum crece en forma desordenada, muy similar al musgo, y le encanta estar húmedo, mas no encharcado. El segundo es el senecio rosario, que se caracteriza por sus hojas en forma de bolita. A esta planta le encanta estar húmeda con un sustrato bien drenado. En esta ocasión la tenemos también en agua. La tercera es la Echeveria imbricata. Esta suculenta se caracteriza por tener tallos gruesos, hojas anchas, le encanta estar húmeda y cuando necesita de riego da signos de alarma en sus hojas. El cuarto es el sedum rupestre. Esta es una planta rastrera que soporta la lluvia y le va muy bien en los suelos. Esta plantica la usan muchas personas como planta colgante por sus características de sus hojas, que son unas hojas escasas y puntiagudas. La quinta es la lapidaria, que se caracteriza por sus hojas en forma de piedritas. Son unas hojas duritas y ella, cuando le hace falta el riego, da señales en sus hojas cuando se ponen arrugaditas. A esta planta le encanta estar húmeda, mas no encharcada, con un sustrato bastante suelto. El sexto es el sedum album, que se caracteriza por sus hojas pequeñitas. Es una planta de tipo rastrero, le encanta estar con otras plantas y le va muy bien en los suelos, le encanta la semisombra y le gusta estar húmedo, mas no encharcado. El séptimo es el aeronium. Esta planta se caracteriza por sus hojas largas, poco anchas, tallos gruesos, y él da señales cuando necesita su riego. Le encanta estar húmedo, mas no encharcado. Cuando está en su estado natural, o sea en la tierra, no notamos que le hace falta el agua, pero al ponerlos en macetas, él da señales de que le hace falta riego. El octavo es el sedum espiral. Este sedum se caracteriza por su forma, en forma de espiral, también florece, son unas flores diminutas, le encanta estar húmedo, mas no encharcado, también es una planta de tipo rastrero y algunas personas las usan como plantas colgantes. La novena es la Graptopenia paraguayense, es una suculenta muy linda, le gusta el sol de las mañanas y estar húmeda. El sustrato debe ser con un buen drenaje y su deshidratación la notamos en sus hojas. La décima es el sedum dasyphyllum o sedum blue. Esta planta es de tipo rastrero, le encanta estar húmeda, le va muy bien combinado con otras plantas. Sus hojas son muy diminutas, sus tallitos crecen más o menos de 5 milímetros y le encanta la semisombra, también tolera el sol y cambia de color. La número 11 es la Echeveria nodulosa. Esta planta se caracteriza por sus hojas alargadas, sus tallitos son cortos y sus flores. A esta suculenta le gusta estar húmeda y el sol de las mañanas y con un sustrato de buen drenaje. La número 12 es el sedum maquinoi. Esta planta es originaria de la China. A esta suculenta le encanta convivir con otras plantas y es de tipo rastrero, lo que significa que soporta muy bien la sombra. A esta plantica, si la vamos a tener en casa, le ponemos un platico con piedritas para evitar pudrición y permanezca húmeda. La número 13 es la Oscularia deltoides. Esta suculenta es originaria del sur de África. Es de tipo rastrero y de crecimiento rápido. Sus hojas son duras y cuando les falta el riego se ponen arrugaditas. Al estar en su estado natural no se les nota la falta de riego, pero al tenerlas en macetas, esta empieza a deshidratarse y a pedir un riego más frecuente. La número 14 es el sedum rojo. Es una suculenta rastrera y bastante invasiva. Le gusta el sol. Cuando la tenemos en macetas debemos hacer riego más frecuente debido a que se le empiezan a caer sus hojitas por falta de riego.
Bueno amigos, si les gustó este video, no olviden darle like y compartirlo con tus amigos. Si crees que faltó alguna, por favor déjamelo en los comentarios. Si quieres algún video en especial, déjamelo en los comentarios.